Eh, la intención es de que vamos a aprovechar este tiempo que tenemos. Entonces vamos a dar inicio de una vez. Perfecto. Voy a dejar esto por aquí. Muy bien. Bueno, para este día de hoy, para esta semana, esta segunda semana del curso de ganadería intensiva, pues hemos dispuesto esta sesión en línea, esperando que pues hayamos podido completar las actividades. Si bien entiendo que se ha presentado un problema con la plataforma Territorium, sobre todo en las evaluaciones, eh, este problema que se presentó, pues lo escalé al proveedor de la plataforma para que nos lo solucione. Yo les pido disculpas. La verdad es una plataforma nueva que tiene apenas 5 meses en operación aquí al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje. Y como ustedes saben, estamos en proceso de acoplamiento. Y este proceso de acoplamiento pues trae algunos inconvenientes que pueden generar algunos traumatismos en la formación que pues toca enfrentarlos. De todas maneras, muchos de ustedes me han dicho, profe, mire, ¿qué pasa esto? Que no me deje ingresar, que las respuestas están en efecto. Yo ayer fui a tratar de corregir una respuesta que estaba mal, pero no la corrige. Entonces, pues si ahí tienen algún tipo de esos problemas, pues yo le agradezco que me escriban a mi correo electrónico. Me pueden escribir a través del correo interno de la plataforma Territorio. Me pueden escribir en el foro. Me pueden escribir a mi teléfono celular. También noté que había un problemita. La plataforma por defecto saca los datos que entrega el SENA, y el número que había era un número viejo, un número antiguo, un número que yo no tengo. Entonces, esos datos sí ya están actualizados y los pueden accesar a ellos en información del tutor. Entonces, allí, en ese número telefónico que aparece ahí, me pueden llamar, me pueden escribir. eh, Ese teléfono tiene cuenta de WhatsApp y de Telegram, y ahí pues nos podemos comunicar. Bueno, entonces en ese sentido, vamos a optimizar el tiempo y vamos a tomar este tema para recordarles pues que estamos en la segunda semana de este curso de ganadería sustentable y vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo que es la alimentación, los forrajes y su importancia en ella. Este es el cronograma, el orden del día a trabajar hoy, que esa es la transferencia. Pues un poquito del programa, de lo que les decía, que es lo que vamos a tratar. Vamos a tener la charla técnica y finalmente vamos a dejar un espacio para preguntas. Bueno, en esta semana hay una actividad que es importante que la realicemos, pero pues ellos aquí, esta actividad la traigo a colación porque pide que se haga un video o una presentación fotográfica. En ese sentido, personalmente, y dadas las condiciones de la plataforma que no permite subir videos de archivos muy pesados, yo lo que les recomiendo es que si pueden hacer una presentación en fotografías, mucho mejor. Algunos aprendices me han dicho, profe, yo lo que hago es que la subo a YouTube y comparto el link. Bueno, también me parece interesantísimo y me parece genial. Pero pues si de verdad no pues nos cuesta hacer todo lo que conlleva hacer un video, pues podemos hacer una presentación en PowerPoint, en Word, y la anexamos. Pero pues sí es importante recordar que eh, para pasar, o sea, para probar esta segunda unidad, pues necesitamos presentar todas las evidencias. Entonces sí es importante que esta evidencia que tiene unas condiciones bien interesantes, sobre todo en la conservación de forraje, entendiendo su importancia en la ganadería, la presentemos. Bueno, otro aspecto también que es importante
es que las evidencias, este tipo de evidencias, hay un link que aparece ahí en su plataforma para entrega de evidencias. Eh, por favor, no me las envíen a mi correo electrónico, no las suban al correo interno y tampoco me las envíen por WhatsApp, porque es que resulta que para yo hacer, para anexar la calificación, debo dejar la evidencia en el libro de calificaciones. Y por eso es que es importante subir la evidencia por el link donde se debe subir, que aparece ahí en su menú izquierdo de su plataforma. Bueno, en ese sentido, pues entonces vamos ya a entrar eh, en materia y a tomar la charla técnica para el día de hoy. Vamos a hablar de los forrajes y los suplementos. Los forrajes son, en general, se pueden definir como la biomasa disponible para el consumo de animales. Ojo, biomasa disponible. En ese sentido, entendiendo de qué es la producción de plantas, los clasificamos en dos grandes grupos. Uno de ellos es el grupo de las gramíneas, que es el grupo de las gramíneas, que es una familia de plantas monocotiledóneas que de tallo cilíndrico y nudoso, pues algunas son huecas. Las hojas abrazan el tallo. Su florescencia, perdón, su fruto normalmente está alojado en espigas. eh, Perdón, su florescencia es la que está alojada en espigas o en panojas y su grano es seco y está cubierto por escamas. Es interesante que dentro de este grupo de gramíneas, entendiendo que es, bueno, y esto es algo que debemos tener en cuenta, que es que las, eh, el forraje es la fuente de alimentación más eficiente para la ganadería y es la más barata. Es la más económica que nosotros podemos encontrar en la naturaleza y aparte de eso es la más eficiente. Y es ese proceso de transformación de forraje a producto final, carne y leche, en el que pues, nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, las gramíneas tienen una significancia nutricional interesante porque son las que tienen un peso en su contenido de energía muy significativo. Si bien algunas gramíneas tienen una cantidad de proteica interesante, eh, es más significativo su aporte nutricional desde el punto de vista proteico. Por otro lado, energético, perdón. Por otro lado, encontramos el otro grupo que son las leguminosas. Las leguminosas, pues es un forraje que pertenece a la familia Leguminosae o Fabaceae. Se caracterizan por ser arbustivas, o por ser enredaderas, y la particularidad de ellas es que su fruto siempre viene en una vaina o en una carpeta. Eh, ese fruto que nosotros encontramos normalmente es un frijol. Aquí yo traigo una lámina en la que podemos ver o identificar las gramíneas y las más comunes en ellas. En esta primera lámina, pues podemos ver una, una, una espiga de trigo verde, que es dentro de los más significativos que están las gramíneas. En ganadería y cuando estamos hablando de conservación de forrajes, uno de los forrajes eh, que más se usa dentro de la conservación es el maíz. Y aquí traigo una fotico pues para que nos ambientemos. Y la otra es la de una pradera, que normalmente como la conocemos. Dentro de las gramíneas, pues también están todos los cereales, está el arroz, que pues también hace parte de ellos. Recordemos que a la hora de entender cómo funciona nutricionalmente un alimento, pues las gramíneas las podemos encasillar, que su significancia bien interesante está dentro eh, del grupo de las energéticas.
Por otro lado, encontramos las leguminosas, que aquí hay dos foticos. Uno de ellas es una fotico de una mata de frijol. Esta fotico nos muestra el fruto, que vemos es una carpeta, la cual tiene pues todas sus características y su forma, que es como una macolla. Igual también tenemos aquí una de las leguminosas que mucha importancia o más presentes tenemos en nuestros, sobre todo en nuestros potreros. Y que si bien aquí hay un tema en el que pues es controversial, que es el uso de los pesticidas o de los herbicidas, perdón, de los agroquímicos que son selectivos, es decir, que solamente van a atacar los de hoja ancha. Vamos a estar eliminando este tipo de leguminosas. Esta leguminosa, que es la Clitoria alternatea, tiene una significancia nutricional espectacular, entendiendo que su aporte proteico es valiosísimo y su comportamiento dentro de la ganadería pues es bastante interesante. Aquí sí tenemos un punto que tratar, o pues que tratar, no, que dentro de nuestra producción tenemos que sopesar el uso de los herbicidas, entendiendo que pues su uso pues también indiscriminado y no teniendo nosotros la capacidad de identificar este tipo de forrajes, podemos estar haciendo un desbalance nutricional en nuestros potreros y pues nos puede generar de alguna manera una mala producción. Ahora, dentro de la ganadería, si bien los forrajes son la fuente principal de alimentación, pues ellos tienen un contenido nutricional que debemos entender que es el que en última va a suplir las necesidades productivas de cada animal. Entendiendo que pues las fuentes energéticas, que es quien me va a proveer los carbohidratos, pues es la que nosotros debemos aportar en muchas de ellas a través de las gramíneas, pero también podemos hacer algún tipo de suplementación. Existe en este momento algunos suplementos energéticos de mucho valor y hay algunos inclusive novedosos, pues son novedosos porque todavía no están implementados de manera generalizada, pero que su aporte energético es considerado extremadamente bueno, como el glicerol. Suministrarle glicerol a los animales es una fuente energética supremamente buena, la melaza, pues entendiendo los costos que estos tienen, pero pues es de analizarse y si pues les llama la atención investigar un poquito sobre esto. La suplementación energética pues implica también suplir muchas condiciones de productividad que a la hora de trabajar no las encontramos solamente en el pasto. Entonces, interesante eso. Ahora, otra fuente otro nutriente que también tiene significancia dentro de la producción es los nutrientes o la parte proteica de los forrajes. Eh, Sabemos que estamos trabajando con rumiantes y los rumiantes tienen la particularidad de que pues, su sistema digestivo o su estómago está dividido en 4 sectores, siendo el rumen un espacio, una cuba de fermentación que trabaja con condiciones de anaerobiosis, o sea, sin oxígeno, e interacciones bacterianas. Son estas bacterias en últimas quienes van a degradar todos estos forrajes y aquí nosotros entendemos que la porción nitrogenada del forraje que le entra, pues es la que más adelante se va a convertir en proteína bacteriana y es la que el animal va a aprovechar. Entendiendo eso, nosotros, si bien encontramos fracciones proteicas interesantes, como les acabo de decir, en las leguminosas, también podemos suministrar fuentes de nitrógeno que también va a tener un aporte interesante a la hora de balancear la dieta.
Una de ellas, y en estas regiones, bueno, al menos en esta región del país, si bien es un tema también, como les digo, controversial, por las restricciones que hay, que es el uso de los residuos de la avicultura, que es la famosa pollinaza, que es el estiércol de los pollos del pollo de engorde, eh, que es muy usado aquí en esta parte en nuestra parte de la ganadería. Es, pues es una fuente bastante interesante y una fuente con bastante, digámoslo de alguna manera, importancia. Que es bueno, pues realmente en la práctica sí es bueno. Sin embargo, pues debe algunas condiciones, tiene algunas condiciones interesantes. Ahora, también les quiero aclarar que hay una resolución del ICA que restringe el uso de estos subproductos. Entonces es interesante. También otra fuente de nitrógeno que encontramos es la urea, entendiendo también, pero que la urea pues se debe suministrar con mucha cautela, dado que el aumento o el consumo por encima de la dosis normal puede generar intoxicación. eh, pues en la práctica yo recomiendo no aplicar más de 2.5 más de, sí, 2.5% de urea de la cantidad que vamos a suministrar de la dieta porque podemos generar una intoxicación y pues las intoxicaciones con urea muchas veces pueden desencadenar la muerte del animal. Entonces es importante entender de que estas fuentes de nitrógeno tienen una repercusión nutricional interesante, pero pues deben ser suministradas con alguna precaución. Dentro de los nutrientes también encontramos los minerales, entendiendo que los minerales salen los minerales son los que aprovecha la planta que toma del suelo, pero esta cantidad de minerales no es lo suficientemente disponible para que el animal supla todas sus necesidades. Es por eso que necesariamente debemos encontrar o administrar la famosa sal mineralizada. ¿Qué es la sal mineralizada? Pues bueno, es un pool de compuestos minerales que el animal requiere, en los cuales pues normalmente destacamos el fósforo y el calcio, pero también encontramos otros microelementos como el zinc, el cromo, el magnesio, eh, el molibdeno, que suministrado en condiciones óptimas, pues son necesarios para el óptimo funcionamiento del organismo y sobre todo para condiciones de la producción tan interesantes como la reproducción. Eh, es por eso que a veces suministrar solamente sal blanca, cuando hablamos de sal, pues porque ya tiene un compuesto de cloruro de sodio, eh, es, no es suficiente. Las ganaderías tradicionales, y les digo que esto es algo que normalmente se encuentra uno, y pues como les dije en la primera videoconferencia, yo vengo mis orígenes son campesinos, y mi papá todavía, mis tíos todavía, eh, no he podido todavía quitar este paradigma de la sal blanca. Para ellos la sal blanca pues tiene sus explicaciones y ellos lo fundamentan, pero realmente su significancia nutricional no es tan marcada. Otro aspecto también es las famosas grasas. A ver, en los forrajes el aporte de grasa no es significativo. Eh, de alguna manera algunas personas suplementan con grasa. Eh, en esta región, como le digo, en esta región del país en la que yo estoy, pues el cultivo de palma abunda mucho y las plantas extractoras pues se encuentran y esos subproductos se encuentran fácilmente. Eh, Ahora, el asunto es que las grasas en los forrajes es muy bajo y no es representativo y su uso normalmente también debe tenerse con mucho cuidado, entendiendo, como les decía, que son los rumiantes tienen la particularidad de que cuando se suministran dietas superiores al 3% en grasa, generan jabones de calcio y de alguna manera al interior del rumen van a evitar que las bacterias generen esa degradación ruminal. Este efecto es usado para generar la famosa grasa sobrepasante. Y finalmente, las vitaminas que nosotros encontramos, que son los carotenos. Ahora,
Un aspecto importante también que debemos tener en cuenta es que si el forraje tiene esas características, debemos entender cuánto forraje disponible tiene nuestra pradera. Bueno, esa técnica es posible hacerla, primero pues obviamente identificando cuánta área tenemos disponible y hacemos o vamos y construimos un cuadrito, así como muestra la lámina en tubos de PVC, que tenga por cada uno de sus lados 1 metro cuadrado. Este tubo, esta técnica se llama aforo de pastos y esto lo que hacemos es que este tubito lo llevamos al potrero, lo lanzamos varias veces en cada una de las veces que lo lancemos, así como muestra la figura, vamos a cortar el interior de lo que hay, o sea, de lo que cabe aquí dentro. Vamos a cortar toda la biomasa que encontremos. Esa la vamos a almacenar después en hojas de papel periódico. Vamos a ir posteriormente a una balanza y vamos a clasificarlas y vamos a pesarlas. El aforo es muy sencillo. Pues lo que vamos a hacer es que tomamos un grupo miramos a ver cuánta gramínea había, cuánta leguminosa había y cuánto forraje había. Esto normalmente pues lo hacemos varias veces en el potrero. Se recomienda que mínimamente 3. Y si sabemos que tiene 1 metro, pues entonces sabemos si en 1 metro cuadrado hay tanta cantidad de gramínea, lo multiplicamos por una regla de 3 simple por el área previa que encontramos y eso me da un estimado más o menos de cuánto forraje disponible tengo. Estas son las dos técnicas que encontramos, una de zigzag para tirar el cuadrito y la otra es la de forma de X que también podemos encontrar. Bueno, vamos a ir corriendo porque el tiempo aquí es muy corto. Eh, Otro aspecto importante que tenemos dentro de la producción de forrajes es la conservación de las mismas. Entendemos que nuestro país es un país, no es un país estacional. Nosotros tenemos dos fenómenos climáticos anuales que los podemos definir como la época de lluvias y la época de sequía. En la época de lluvias el forraje aumenta y lo tenemos en buenas condiciones. Nuestros animales tienen cubierta todas sus necesidades, están produciendo, pero en la época de sequía, pues el forraje escasea y por tanto nuestros animales, pues primero dejan de producir y segundo, pues eh, su condición se va a ver afectada y pues obviamente las finanzas del hato se van a ver afectadas. En ese sentido, la conservación de forraje surge como solución al aprovechamiento de esa bonanza forrajera en la época de la lluvia, que podemos suministrarla en la época de sequía y es una solución para que la improductividad que genera la baja condición o el bajo suministro de forraje que tenemos en la época de sequía sea solucionado. En ese sentido, pues encontramos primero el ensilaje. ¿Qué es el ensilaje? El ensilaje es el almacenamiento en fresco del forraje, el cual debe almacenarse en condiciones de anaerobiosis, es decir, lejos del oxígeno para que genere una fermentación láctica y por tanto no se vaya a descomponer ese forraje y finalmente nosotros podamos suministrarlo. Ese ensilaje tiene la particularidad de que, pues, si bien nosotros tenemos que mantenerlo lejos del oxígeno, eh, todas las, todos los métodos de ensilaje que vamos a tener de bolsa, de búnker, e inclusive en los tanques esos azules de 200 litros, lo que van a buscar y siempre debe mantenerse lejos del oxígeno. Otra técnica también que debemos tener en cuenta nosotros aquí es la enificación. ¿Qué es la enificación? Pues bueno, aquí el forraje también se va a almacenar, pero no de la misma manera que en el ensilaje. Aquí el forraje debe estar seco. Lo que hacemos es que lo cortamos antes de la prefloración, o sea, antes de que espigue, y vamos a estar pendientes de estarlo moviendo para que al estar almacenado no se caliente y no vaya a generar la putrefacción. Entonces, la inificación es sencillamente que el forraje se corta, se seca y después se almacena en fardos
para pues posteriormente ser administrado. Este sí no necesita condiciones especiales de almacenamiento. El problema de la nidificación es que cuando tenemos grandes extensiones, pues necesitamos, si se nos convierte en necesario, el uso de maquinaria. Otro aspecto también importante dentro de la conservación de forrajes es el enolaje. El enolaje, pues es necesariamente un estadio intermedio entre el ensilaje y la nidificación. Aquí no dejamos que el forraje pierda hasta el 80, sino hasta el 50%, pero necesariamente me implica el uso de algún aislante. Es el famoso encintado. Cuando nosotros encontramos en los potreros unos fardos encintados, pues es un enolaje, no es una nidificación ni un ensilaje. Lo que hacemos es que se corta, se deja que no se deshidrate todo, sino más o menos a la mitad, y después procedemos al encintado, el uso o el empaque de estos fardos, pues con el fin de almacenarlos. Si bien el proceso fermentativo aquí sería mucho más lento, las condiciones de almacenamiento pues también van a permitir que el alimento se mantenga continuo. Bueno, en ese sentido, mis queridos compañeros, ya tenemos un tiempito, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para ver si tienen dudas, si tienen preguntas, para aclararlas en este tiempo. Así que en este momento los escucho. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta, o más que una pregunta, digamos, en el cuanto al manejo del enolaje. Dime, Eh, Raúl. digamos, acá en la sabana lo que vemos, lo utilizan mucho, pues con el parto, con una mezcla de pastos de quicuyo y reigras. Básicamente, digamos, para la compra, para adquirir estas pacas de enolaje, estos rollos, realmente uno cómo sabe en qué momento, digamos, está óptimo este suministro de alimento para los animales, ya que muchas veces uno ve el momento que lo cortan, eh, y a veces puede durar mucho tiempo ese pasto ahí en potrero, pues obviamente en las condiciones climáticas que hace sol, temperaturas altas y en la tarde está lloviendo, muchas veces lo dejan hasta 8 y 15 días ahí en potrero para cuando ya después llega la máquina, pues hacer el proceso como tal. Entonces, uno cómo sabe realmente cuándo es un suministro óptimo para el ganado. Bueno, a ver, Raúl, te comento. Aquí en esta parte del país, yo estoy en el otro extremo, yo estoy en el sur del Cesar. Aquí el clima es mucho más inclemente, pero las condiciones es mirar de que realmente esté desprovisto de moho. Uno, pues, cuando lo abre, de una vez el enolaje bota un olor dulce, mientras que cuando tú lo abres y está dañado, bota un olor rancio, un olor, el famoso olor a cucaracha que le dicen a uno en campo. Es como la principal, la primera. Y la otra, pues también ver la característica del encintado. Si bien lo dejan tanto tiempo en el potrero, el asunto debe estar en el corte, porque ellos lo pueden dejar en el potrero, pero existe una máquina que todos los días debe ir a darle la vuelta, debe ir a estarlo moviendo, porque si no, ese pasto se va a podrir. Y cuando lo almacenen, lo que va a generar es un olor pútrido. Entonces, básicamente, y a la hora de comprarlo, pues uno se da cuenta es en eso. Y sobre todo con el quicuyo y el regras, que son unos pastos que tienen unas condiciones de energéticas tan interesantes que se pueden descomponer muy fácil. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Raúl. Sí, sí, sí. Ok, bueno. ¿Tienen otra pregunta? Ay, bueno, les comento que, bueno, ya me dieron un poquito más de tiempo. Podemos seguir aquí. Bueno, todavía me están dando un poquito más de tiempo, así que si hay alguna otra pregunta, podemos solucionarla. Si está todo claro, alguna pregunta de la plataforma, alguna cosa, entonces
Recuerden de todas maneras que esta videoconferencia yo la estoy grabando y la publico en la carpeta de sesiones en línea para que de alguna manera pues, se pueda convertir en material de consulta. Entonces, lo que quedó aquí, lo que pues, no alcanzamos a solucionar, lo podemos trabajar después de que ustedes lo lean, lo vean y me digan, profesor, me llamó la atención esto, esta otra cosa. También es importante recordarles de que pues, trabajamos con esta herramienta Zoom porque pues es la más práctica que tenemos, es la que mejor me permite compartir, la que mejor calidad de grabación me da comparada con las otras. Si bien la plataforma Territorium tiene un sistema de videoconferencia, el proveedor todavía no ha solucionado los problemas que tiene con el SENA y entonces ha tocado seguir trabajando con esta herramienta. Así que no sé, compañeros, si tienen alguna otra pregunta. ¿No? ¿Está claro todo? Ok. Bueno, entonces, siendo así, yo pues voy a dar cierre a la sesión del día de hoy. Yo le agradezco a Juan, a Raúl. Había alguien con Moto G, no sé quién es, pero de todas maneras, muchas gracias por asistir. Les felicito por el interés y cualquier atención, cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, pues estoy atento a solucionarlo. Ya mis datos están actualizados y había un problema con mi número celular, sí, pero pues ya lo tienen ahí. Cualquier cosa que necesiten, estaré atento a sus requerimientos. Entonces, pues de todas maneras, feliz semana. No está por demás decirles que esta semana finaliza el viernes. Las actividades están disponibles hasta el día, creo que aquí está el calendario, hasta el 5 de junio podemos entregar las actividades. Así que ánimo. La intención es que nos podamos certificar. He visto una participación muy interesante y me ha gustado mucho porque ha habido bastantes aprendices participando en su curso de ganadería intensiva, de ganadería sustentable, perdón. Entonces, bueno, feliz día para todos, mi Dios me los bendiga. Eh, y ya saben, aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Para servirles. Hasta luego.